postulante a juez de familia, subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar del Distrito Judicial de Cusco. Tome asiento, por favor, postulante. Haciendo mención, señorita, que el doctor Galindo se encuentra Cabe conectado. precisar que el doctor Cayo Galindo se encuentra conectado a través de la plataforma Google Meet. Doctora Martínez Tamayo, buenos días. Doctor, muy buenos días, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es un gusto para mí encontrarme ante ustedes y dispuesta a resolver cualquier inquietud que tengan a bien hacerme. A ver, doctora, ¿cuál es el cargo actual que desempeña? A la fecha, doctor, yo soy fiscal adjunta provincial titular y me encuentro nombrada en la plaza de fiscal provincial provisional de la Fiscalía de Familia de Quispicanchi. Explíquenos, doctora, ¿por qué el cambio de fiscal a juez? Bueno, doctor, yo al inicio de mi carrera como abogada inicié mi labor en el Poder Judicial, donde me desempeñé en el cargo de asistente de juez durante aproximadamente 3 años, elaborado en las provincias de la Convención, Calca y Urubamba en el Poder Judicial. Esto me ha permitido tener conocimiento y acercamiento a la institución a la que estoy postulando. Si bien he tenido la oportunidad de pertenecer al Ministerio Público, considero de que la capacidad de haber y conocer por el interior a ambas instituciones me da un plus para el trabajo que puedo desempeñar en caso ustedes me den la confianza. Usted tiene además una maestría en Derecho Constitucional. Así es, doctor. ¿Cuál fue el fondo del trabajo de su maestría? ¿Cuál fue su aporte? Doctor, el tema de mi tesis es respecto al derecho a acceso a la justicia en el distrito de Camanti 15.000, en la provincia de Quispicanchi. Este distrito es uno de los más alejados de la provincia. A la capital de la provincia de Urcos dista más o menos 5 horas de viaje. Entonces, la propuesta que se hace es de que este distrito pueda tener una mejor atención al acceso a la justicia de los pobladores, puesto que en muchas ocasiones el tema de la distancia, la no presencia de algunas instituciones en el marco de su territorialidad, hace de que algunas personas no puedan tener un acercamiento próximo adecuado a cualquier tema del sistema de justicia. Pero esas conclusiones, doctora, son aplicables a cualquier circunscripción geográfica que se encuentre más o menos lejana de una ciudad céntrica. ¿No son propias del distrito al que usted hace mención o hay alguna característica propia que lo hace distinto? La característica, doctor, de este distrito es que si bien cuenta con una comisaría que atiende los casos, cuenta con un juzgado de paz letrado, pero a la fecha este juzgado no realiza una labor permanente en el distrito, sino que itinera en otra provincia, dando un espacio solo de 1 semana de atención al mes a este distrito. Sumado a ello de que por las condiciones geográficas que se tiene para el acceso a este distrito, en muchas oportunidades la vía se encuentra bloqueada, no solo por el tema de lluvias que se puedan presentar, sino también por otros factores geográficos. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene este distrito. Además que el acceso a medios de comunicación muchas veces se ve limitado también por un tema geográfico. Hace aproximadamente unos 5 años recién es que se cuenta con servicio de celular en este distrito y la intermitencia de la señal muchas veces no es permanente. ¿Cuál cree usted, doctora, que es la base, la génesis, el origen de estos delitos que lamentablemente se están incrementando contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Doctor, considero que es un tema estructural que se ha venido dando desde
mucho tiempo atrás y que si bien las políticas públicas han podido establecer un marco normativo para que este delito y esta afectación directa hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar se puedan ver apaciguadas, sin embargo este trabajo a la fecha ha demostrado algún avance, pero queda todavía mucho por hacer. ¿Y cuál sería su contribución para este mucho por hacer que todavía nos resta? Doctor, dentro de la labor que yo he desempeñado como fiscal adjunto provincial, con la anterior ley, con la 26.260, nosotros éramos como fiscales los llamados para dictar medidas de protección. Dentro de este trabajo, puedo yo decir, citando un ejemplo, que mi trabajo ha sido dinámico, ha tratado de solucionar el problema lo más rápido posible y de la manera más eficaz, ¿no? Le puedo poner un ejemplo. Cuando yo llegué un día a la oficina, encontré a una ciudadana con sus 2 menores hijos que la noche anterior había sido pasible de maltrato físico por su conviviente. La señora había escapado de su vivienda y pasó la noche a la intemperie y recurrió a la fiscalía para poner la denuncia. Nosotros en ese caso, doctor, hemos actuado interconectando a todas las instituciones de atención, medicina legal, unidad de víctimas y testigos, a la policía, a entidades que puedan brindar un albergue a esta ciudadana. Lo que hemos conseguido es que ese mismo día esta persona ya tenga un lugar donde pasar la noche, porque ella no deseaba retornar a su domicilio. Su intención siempre era salir de su domicilio y al no tener redes familiares cercanas, pues se le consiguió un albergue para ella, se pudo recabar todas sus pertenencias personales y además continuar con la tramitación de su denuncia. Ese tipo de trabajo, doctor, es al que yo me comprometo, un trabajo dinámico, un trabajo activo y especialmente brindado para la satisfacción de la garantía de estas agraviadas. No es un número más, un caso, sino detrás de cada expediente hay una vida y esa es la finalidad de nosotros, poder satisfacer de la mejor forma la seguridad de estas personas y también mejorar tal vez un poco su calidad de vida acercándolas a las demás instituciones. En su experiencia, doctora, ¿usted encuentra que el porcentaje de incidencia de estos delitos contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar difiere en los casos de parejas constituidas, me refiero a matrimonios constituidos, y en relación también a parejas de convivientes, o el porcentaje podríamos pensar que es el mismo en ambas situaciones? Doctor, al menos del conocimiento que yo he tenido de los casos, la gran mayoría son parejas convivientes. Podría indicarle, tal vez haciendo un aproximado, un 80% son parejas de convivientes los que se encuentran inmersos. Pero esto creo que no se debe a un tema exclusivo del matrimonio formal o un tema de la convivencia. Creo que ahora muchas veces las personas prefieren convivir antes de contraer un matrimonio, tal vez por el formalismo que se requiere, pero no podría indicarle específicamente si es que es un tema solo del matrimonio, no. Es un tema de ambas instituciones, tanto del matrimonio como de la convivencia. Claro, pero usted señala que en el caso de convivientes la incidencia es de un 80% y en el caso del matrimonio es del 20%. Al menos de lo que yo he conocido. Sostiene, ¿no?, que el matrimonio ya no es tan, digamos, bien visto por su complejidad, porque tiene como requisitos una serie de formalidades que la gente prefiere obviar y las parejas prefieren juntarse sencillamente. Ahora, si fuera así, ¿qué podría ser? ¿Cuál sería la razón que explique esta incidencia 4 veces mayor de violencia entre los convivientes y las parejas casadas? ¿Cuál es la explicación de este índice de violencia notoriamente distinto? La razón, doctor,
Casi siempre es la misma en ambas instituciones, tanto del matrimonio como de la convivencia. La razón es una suerte de un tema estructural y de educación que tienen las personas, que muchas veces buscan la resolución. Yo entiendo que el origen del problema es el mismo. A lo que yo me refiero es, ¿por qué cree usted que esta incidencia se presenta mucho más en las parejas de convivientes que en los casados? ¿Qué hace la diferencia? No creo que haya una diferencia radical, doctor. Creo que es más un tema personal, de cómo una familia, ya sea una familia de conviviente o una familia en matrimonio, afronta los problemas dentro de su núcleo. Muchas veces estos problemas devienen por temas económicos, etcétera. Entonces, la forma de que uno asume este problema, en algunos casos sí se da a través de una conversación, un entendimiento, y en otros casos, que como vemos muchas veces es la mayoría, tiende a generar un conflicto, y este conflicto al final no es manejado de una manera adecuada y deriva en una agresión. Podríamos pensar, si hacemos un acercamiento ligero al problema, que las parejas de convivientes toman el asunto algo menos en serio que una pareja de personas casadas. Creo que no, doctor. Creo que el hecho de que una persona decida formar una familia, ya sea a través de la convivencia o a través del matrimonio, es una decisión importante que ambos, tanto varón como mujer, asumen, con el compromiso de por medio de generar y formar su familia, supongo que con la mejor predisposición para hacerlo. Doctor de la Puente, ¿alguna pregunta? Gracias, presidente. Señora Martínez Tamayo, buenos días nuevamente. El presidente de la comisión le preguntó al inicio cuáles eran los motivos para que usted postule al cargo de juez de familia en la subespecialidad, pero a mí me gustaría conocer su respuesta o conocer su motivación, pero desde otra perspectiva. ¿Por qué quiere dejar el Ministerio Público? Se entiende que usted, cuando llegó al Ministerio Público en el 2011, me parece, 2012, ¿no? El 2010 yo asumí como fiscal provincial provisional. Pero llega con una vocación, llega con un compromiso, llega con una responsabilidad. ¿Por qué quiere dejar el Ministerio Público? Doctor, la vocación siempre ha sido la de servir a la población que atraviese por algún problema y que recurra al sistema de justicia. Esa siempre ha sido la vocación que he tenido. Se me dio la oportunidad, yo formé parte de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público, y en esa circunstancia se me dio la oportunidad de nombrarme como fiscal adjunta provincial provisional y luego accedí a la plaza de titular. A la fecha, en mi institución, la especialidad de familia no cuenta con muchas plazas tampoco. Es un logro para mí, o una meta profesional para mí, poder ascender también, y más de mejor manera si es que es en una rama en la que yo me he desempeñado en estos años, como es la de familia. Esa también es una de los motivos por los cuales estoy postulando al Poder Judicial, no solo por un tema de dejar mi institución, sino por un tema también personal de ascender a una plaza. Claro, entonces usted de fiscal adjunta provincial lo que quiere es un ascenso en su carrera profesional, y por eso ha optado por dejar el Ministerio Público luego de 16 años más o menos, ¿no? Y eso ¿por qué le hago este enfoque, no? Porque cuando en el caso de los jueces y fiscales, en el caso de los diplomáticos, en el caso de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, son carreras especiales, ¿no? Tienen cierto grado de protección
¿no? Y también tienen una progresividad, ¿no? Entonces, pienso yo que cuando uno decide ingresar a una carrera de este tipo, lo hace con la firme convicción de que lo que va a lograr ahí es una progresión hasta los cargos más altos. Por eso le planteaba esa inquietud. De otro lado, revisando su declaración jurada de intereses, de repente ahora aparece en los rubros 1 y 2, acciones y luego poderes. Supongo que esos son de su esposo. Sí, es de mi cónyuge, doctor. ¿Su esposo qué profesión tiene? También es abogado. ¿Y dónde trabaja? Él ha formado su estudio y labora de manera independiente. ¿Qué haría en caso de conflicto de intereses? Porque su esposo, me imagino que usted llegado, en caso de tener la confianza, y si su esposo ve temas de familia, cosa que no sé, no sabemos, va a poder darse el caso de que su estudio o él litigue en temas de familia. ¿Qué haría en ese caso? Doctor, esa suposición se encuentra en la norma. Uno es consciente de que no puede interferir en temas en los que el cónyuge también está inmerso, entonces uno tiene la obligación de inhibirse en esos casos. Ya. Así sea del estudio, ¿no? Sí. Ya. Gracias. Eso es todo. Gracias, doctor de la Puente. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Usted ha hablado de la convivencia con el colega Cercoy y lo ha contextualizado en este tiempo, en esta época, en esta era. Pero la convivencia como tal tiene raigambre ancestral. ¿Sabe usted cuál es el nombre del que se le da en el Incario o en las comunidades andinas a la convivencia? Es conocido como el Sirvinacui, doctor. ¿Y cuál es la naturaleza del Sirvinacui? Podríamos incluso nosotros remontarnos hasta la época del Imperio Inca, donde los ayllus se conformaban por un tema de proximidad, parentesco, y las unidades familiares eran esas, ¿no? La unión de un varón y una mujer que generaban una familia con los hijos, y estas familias se unían con otras y hacían el ayllu. Entonces ahí es que se comienza a denominar con este nombre, ¿no?, de Sirvinacui. O sea, era lo que ahora podemos conocer como la familia. Así es. La base familiar de la sociedad inca. Bueno, el Sirvinacui tenía una naturaleza provisional, no era algo definitivo, era denominado matrimonio a prueba, para ver, y luego venía el Casaracui. La naturaleza del Sirvinacui era justamente superar o evidenciar que durante la convivencia había esa compatibilidad entre las dos parejas, la posibilidad de que esa unión perdurara en el tiempo. Superado esa etapa, entonces venía la formalización que le acabo de referir. Entonces, cuando se habla acá de por qué, porque he escuchado esa conversación, por qué en las convivencias hay más conflictos que en los matrimonios formales, que se lo han preguntado así, le han formulado la pregunta en esos términos, usted ha señalado de que no hay mayor diferencia, ¿no? ¿Podría usted encontrar esa diferencia en lo que le acabo de referir? Doctor, creo que ahora las parejas se unen en unión convivencial no solo por un tema de prueba, sino que asumen esa unión convivencial para un futuro. Y no es que sea al menos yo veo en las personas, en las parejas, en los casos en los que han concurrido al despacho, que es un tema no solo de provisionalidad, como ellos
como se podría pensar, sino que es un tema de compromiso de ellos, de asumir un una unión estable y que perdure en el tiempo. La diferencia con el matrimonio para estas personas, creo que solo el hecho del trámite que se tiene que hacer. No es que haya un tema de mayor o menor compromiso en su unión familiar. Claro, pero le estoy explicando más o menos el antecedente histórico del Servinaco. O sea, parece que había una lógica en que ese matrimonio sea temporal o esa unión sea temporal en la medida que se evidencien y se superen las eventuales incompatibilidades que podrían surgir dentro de una unión, de una pareja. Tan es así que usted, por ejemplo, en Bolivia encuentra el matrimonio de hecho, que es superado ese periodo de prueba, van y simplemente eso se inscriben en un registro que en este momento no tengo el nombre y ya ocurre la institución del matrimonio de hecho. Pero bueno, esas son desde donde algunos sociólogos podrían explicar por qué surgen tantos conflictos en las convivencias y en los matrimonios en esa lógica no sucederían porque ya habrían sido superados algunos problemas que se habrían podido evidenciar durante la convivencia, si es que ésta se ha superado, ¿no? Por otro lado, quería preguntarle sobre ya que estamos hablando de comunidades, sobre la posibilidad de que las comunidades administren justicia y usted en su condición, justicia constitucionalmente facultada, y usted en su condición de fiscal ha podido evidenciar que eso ha acontecido y qué medidas ha adoptado para estar dentro del marco previsto en el artículo pertinente de la Constitución que otorga esa prerrogativa a las comunidades campesinas o a las comunidades nativas o a las comunidades ancestrales y a la vez otorga la facultad al Ministerio Público de que esa justicia se ejerza en compatibilidad con el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Gracias, doctor, por su pregunta. Sí, la Constitución Política del Perú otorga en el artículo 149 a las comunidades campesinas y nativas la posibilidad de resolver sus problemas dentro de su jurisdicción, aplicando sus costumbres a la resolución de los casos. A la fecha, todavía no se ha emitido una norma que pueda integrar tanto al sistema ordinario de justicia como a la justicia comunal, como se denomina. Y eso genera en muchos casos a veces un conflicto de interés, tanto de cómo aplicar una norma ordinaria a un caso que ha podido suceder dentro de las comunidades. Yo, dentro del tiempo que me he desempeñado, sí he podido apreciar que dentro de la organización comunal y aplicando sus costumbres, resuelven muchos casos de manera óptima, porque ellos lo hacen con el conocimiento que han tenido previamente de las partes y también de cómo es que son las costumbres y los usos de su comunidad. Al menos, por ejemplo, en casos de linderaje, ellos saben resolver de manera adecuada estos problemas. Cuando es un tema que ya trasciende a derechos poco más delicados y complejos, las mismas comunidades también someten el problema a la justicia ordinaria y recurren tanto a la policía como a la Fiscalía y al Poder Judicial. El Poder Judicial ha implementado también a través de los juzgados de paz un programa para poder tener un puente y un acercamiento hacia las comunidades campesinas
y que de esa manera la relación tanto de la justicia comunal como de la justicia ordinaria sea de manera fluida. Es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor Galindo. Doctora, la entrevista ha concluido. Muchas gracias, doctores. Permiso. Buenos días.